Bien, para botar esta pieza donde va el emblema es primero quitar la palanquita que te ayuda a levantar el cofre. Bueno, a que lo levantes quitando el seguro. Esta la quitas con... tiene un tornillito aquí. Nada más lo aflojas, se lo quitas y sale. Y para quitar esta pieza es botar estas pestañas que están aquí. Nada más la jalas hacia arriba de aquí, de esta parte, y sale sin problema. Yo ya la quité, pero solamente te digo el procedimiento es igual. Está aquí, me la botas de aquí y sale. Y ya nada más es jalarlo hacia arriba y sale. Ya que está así, lo que sigue es quitar la fascia. Nada más tiene 5 tornillos, que son estos: 1, 2, 3, 4, 5. Esos 5 se quitan con una llave Allen de estrella, que pueden ver que es T27. Es solamente las vamos aflojando para quitarlas. Bien, ya que tenemos todos afuera, es quitar. Bueno, este carro ya no tiene la tolva, pero vamos a ver del otro lado. Miren, ahí está. Muchos carros llevan aquí estos tornillos. No sé si se alcanza a ver. Estos que van sujetos también de la fascia. Estos hay que quitarlos y ya la fascia va a salir. Simplemente de la orilla la jalamos hacia adelante. La agarramos del centro, de las dos orillas la jalamos hacia adelante. La agarramos del centro y sale. Yo la quité porque se me hace más fácil, ya no estorba la fascia, ya tengo más espacio para ver y para meterme. Bien, pues ya sin la fascia es más fácil entrar. Tenemos aquí la marcha a la vista y podemos ver que tiene aquí un tornillo. A ver, aquí tiene otro que está agarrando esta manguera y de este lado tiene otro. No se alcanza a ver, pero aquí tiene otro tornillo que es lo que sujeta la marcha. Hay que quitarlas, aflojarlos, quitarlos y sale la marcha. Hay que desconectar los arneses. Bien, este cable es el de positivo. Este va directo a la marcha. Déjenme ver si enfoca. Va aquí a la marcha. Es va ahí. Eso hay que quitarlo, pero para eso pues primero tenemos que desconectar la batería para evitar cualquier accidente. Así que déjenme la desconecto y ahorita les enseño. Bien, pues ya que aflojamos, es este tornillo, que viene del cable de la batería. Bueno, este es el cable que viene de la batería, mejor dicho. Se lo quitamos, lo hacemos a un lado, ponemos otra vez la tuerca para no perderla.
Antes yo ya desconecté la pila para evitar cualquier accidente. Ahora es quitar este para que salga la marcha bien. Ahora después de este lleva otro acá atrás, que es a donde tengo la extensión con el dado de media. Solamente es aflojarlo. Bien, pues después de haber quitado el tornillo que va acá atrás, que sí está un poco difícil, la verdad. Bueno, difícil, está estorboso, complicado. Desconectamos el arnés, ya quitamos el que viene el cable de la batería. Entonces prácticamente ya está para salir. Bien, pues ya quitando las tuercas de ahí abajo y de acá arriba, nos vamos hacia la parte de arriba para quitar esta que se ve aquí. Aquí van las tuercas que quitamos y esta va pegada hasta acá. Entonces metemos una llave 11-16, la agarramos, hacemos a un lado las mangueras que nos estorben, la agarramos y le vamos dando vuelta. Si está un poco apretado, bueno, esta estaba un poco apretada. Si nunca le han cambiado la marcha o hacer un servicio, pues les va a costar también un poco de trabajo, pero se puede hacer. Ahora por la parte de abajo, nos vamos, y aquí está la otra. De aquí quitamos la tuerca y ahora vamos a quitar este. Ese es el que realmente agarra la marcha. Bien, una vez que ya aflojemos eso, ya están afuera. Como pueden ver, este es el que va ahí adentro sujetando la marcha. Sí está un poco largo porque agarra hasta el fondo. Bien, pues ya tenemos el de arriba y el de abajo flojos. Nada más es sacar la marcha. Podemos ver de dónde va la marcha. La marcha ya está aquí afuera. Estos son los tornillos. La marcha es esta. Bien, pues ya tenemos la marcha afuera. Hay que darle un servicio, o si en tu caso tienes la posibilidad de comprarla, pues adelante. Pero yo en esta ocasión le voy a dar nada más su servicio y la volvemos a poner. Bien, pues ya la marcha me la regresaron, ya la fui a recoger, le hicieron su servicio. Ya puse estos dos tornillos que son los que más se complican. Es los grandes que ayer sacamos, y el que va acá arriba. Ya después de poner esos tornillos, pues ya empezamos a armar todo. Ya puse también, este tornillo que es de la manguera de la dirección. Esta pieza también la quitamos ayer. Hay que apretarla, ponerla. Bien, pues ya lo apretamos con una llave de un dado de media. Lo apretamos. Está la tuerca apretada. Vamos hacia allá arriba, pero antes ponemos el arnés que quitamos.
Recuerden que aquí va el cable que viene de la batería. Aquí hay que quitar la tuerca, meter el cable y apretarlo. Bien, pues ya pusimos el arnés, ya pusimos, este es el cable que viene de la batería, ya lo atornillamos, ya nada más hay que verificar que todo esté conectado y atornillado, que es el cable, este tornillo, este de aquí apretado, este de acá apretado. Al parecer ya está todo apretado, ya está puesta la marcha otra vez. Ahora solamente falta echarle el aceite. Aquí apretamos el tapón de aquí abajo y aflojamos este.